Buenos días a todos. El día de hoy tenemos el honor de presentar a una invitada especial que nos impartirá un seminario denominado Estrategias para la producción y aplicación en biocatálisis de lipasas termófilas. Nuestra invitada es la doctora María Guadalupe Sánchez Otero y voy a darles una breve introducción acerca de su experiencia. La doctora Sánchez Otero es profesora de tiempo completo en la Facultad de Biocatálisis de la Universidad Veracruzana, en la licenciatura en Química Clínica, y se ha hecho merecedora de el reconocimiento a la excelencia en la calidad docente entregado por la Rectoría en 5 ocasiones. Es miembro del SNI desde el 2013 en el nivel 1 y perfil deseable PRODEP desde 2011. Fue secretaria de la facultad en el periodo 2015-2018 y es coordinadora de la Academia de Ciencias de los Alimentos. Además, es miembro de las Academias de Experiencia Recepcional y Química y Física y ha fungido como enlace de programas como PFCE y Movilidad, entre otras. Su línea de investigación es la identificación y purificación de lipasas de organismos extremófilos y su aplicación biotecnológica, así como el estudio de nuevas fuentes de ácidos grasos con potencial nutracéutico. Acorde a ello, es miembro fundador de la Red Mexicana de Organismos Extremófilos, miembro de la Red de Investigación de Medicinas Complementarias de la Secretaría de Salud del Estado y miembro de la Asociación Mexicana de Microbiología. Ha participado en la dirección de más de 40 tesis de licenciatura, 6 de maestría y 2 de doctorado, y cuenta con 14 artículos internacionales indexados y 4 capítulos de libro internacionales, así como diversas presentaciones en congresos y conferencias magistrales. Además, la doctora tiene amplia experiencia en aplicaciones en la industria. Entonces, bueno, doctora Guadalupe, le cedo la palabra. Muchas gracias por su amable presentación y también gracias por la amable invitación y el espacio que nos permite de hoy para poder compartir algo de la línea de generación y aplicación de conocimiento que tiene que ver con la búsqueda y aplicación de nuevas lipasas termófilas. Y bueno, pues con su permiso voy a iniciar. La verdad, lo que está detrás de la motivación de la búsqueda de estas nuevas enzimas es aportar a la química sustentable, la química verde, ¿no? El generar diseño de procesos y productos que reduzcan o eliminen el uso y la generación de sustancias peligrosas. La visión entonces es reducir riesgos, desperdicio, el uso de material no renovable y, por supuesto, costos materiales y energía. En ese sentido, la convergencia de muchas disciplinas y muchas ciencias en la biotecnología blanca es la que nos habilita para que en la búsqueda de estas nuevas fuentes encontremos de manera preponderante células completas, sistemas enzimáticos. ¿Por qué? Porque las enzimas son las que nos van a permitir generar esta síntesis con aquellos que somos químicos soñamos. La que no genera residuos, la que tiene un solo paso, la que tiene un rendimiento del 100% con una altísima eficiencia atómica, purificación, que sea amable, por supuesto segura. Verdades únicas que podrían hacer con implicaciones reales, actuales y de alta las lipasas en la síntesis estereoselectiva. Ajá, bueno, les mencionaba a ustedes, gracias, que estas aplicaciones realmente son particularmente importantes en relación a las lipasas porque tienen la capacidad de ser utilizadas en la producción de saborizantes y aditivos, así como en la síntesis estereoselectiva, que realmente muy pocas enzimas lo pueden hacer. Voy a tener que controlarlo desde acá. Bueno, pues estas enzimas son ubicuas, es decir, están en todos los organismos vivos. Tienen la maravillosa capacidad de ser enantio, quimio y regioselectivas, así como tienen la capacidad de ser activas en disolventes orgánicos, que pocas enzimas lo pueden hacer. Y tienen particularidades estructurales que le permiten reconocer a sustratos hidrofóbicos y tener un fenómeno llamado de activación interfacial, en el que una tapa es una cadena polipeptídica, un polipeptido de amplios
zonas hidrofóbicas puede moverse en presencia de una interfase y entonces generar la forma activa para que la catálisis comience. Eso está reportado ya desde hace bastantes décadas y son ampliamente utilizadas en la modificación de grasas, particularmente la hidrólisis de grasa butírica. También se utilizan para la producción de síntesis de saborizantes y aromas, incluso de perfumería. Y pues como les mencionaba, una de las aplicaciones fundamentales es la síntesis de fármacos y química fina por esta capacidad de resolución enantiomérica. Y no seríamos justos si dejáramos de lado una aplicación que tiene muchísimas patentes, o sea, varios de los miles de patentes que están reportados son en relación a su uso en la producción de detergentes, ya sea de forma líquida o en las famosas perlas activas o pods activos. La reacción in vivo de estas enzimas es la hidrólisis de triacilglicéridos para liberar ácidos grasos y glicerol. Todos nosotros tenemos al menos una enzima lipolítica, en el caso de los humanos la lipasa pancreática o la lipasa salival, que nos permiten realizar esta reacción para el aprovechamiento de los nutrientes. Pero pues una de las acciones importantes de las lipasas es que pueden catalizar la reacción inversa en ausencia de agua. ¿A qué nos referimos? A que con diferentes nucleófilos, tales como alcoholes, aminas, tioalcoholes, hidracinas, en ausencia de agua pueden funcionar al revés y realizar la síntesis de estos enlaces éster o análogos de los éster para la producción de amidas, oximas, entre otras. Entonces, desde las aplicaciones más sencillas como una esterificación tipo butirato de pentilo o butirato de N-butilo, que son los aromas característicos a pera o a piña, hasta síntesis más complejas para la producción de ésteres de oxima, estas enzimas son las que generan más capacidad de resolución para problemas industriales. Y en ese sentido, tenemos que volver a mencionar la capacidad de la resolución de enantiómeros, porque la quiralidad, como todos sabemos, tiene un impacto profundo en la toxicidad o la efectividad de un fármaco. Entonces, la forma más sana de resolverlo es tener una excelente resolución enantiomérica, como la que se requiere en la síntesis de ibuprofeno, ketoprofeno y sopiclone, que son fármacos que ya tienen patentado desde hace ya varios años su proceso de síntesis con el uso exclusivamente de enzimas. Entonces, estas lipasas tienen tienen unas condiciones estructurales que son muy características. Todas ellas lo cumplen como buena hidrolasa y cumplen con la estructura canónica alfa-beta o plegamiento alfa-beta y su tirada catalítica como cualquier serina hidrolasa que está fundamentalmente constituida por serina, histidina y asparagina o cualquier otro residuo ácido. Nada más que para algunas existen algunos dominios de interés que están relacionados a unión a cationes tipo zinc o calcio y que están totalmente relacionados con termoestabilidad. Entonces llegamos a un punto que ya hace una selección en estas enzimas, que son estas enzimas termoestables y termófilas. ¿Y de dónde vienen estas enzimas termoestables y termófilas? Pues de organismos extremófilos, particularmente termófilos e hipertermófilos. Es decir, son este pool de enzimas que van a venir de organismos extremos, aquellos que crecen en condiciones que son extremas desde el punto de vista de los humanos. Pero sus enzimas son realmente termoestables, tienen la capacidad de ser resistentes a agentes químicos desnaturalizantes, entre ellos detergentes, algunos agentes cautrópicos, solventes orgánicos. Tienen entre sus bondades el resistir bastante bien los extremos de pH, de presión y de fuerza iónica, y debido a estas características son utilizados para como modelos para el diseño de proteínas con características particulares que le brinden estabilidad. ¿Dónde encontramos nosotros estas nuevas actividades? Pues en los lugares que les mencionaba yo que son de condiciones fisicoquímicas extremas como los ambientes polares, los ambientes de alta salinidad o los ambientes hasta temperaturas. Nuestro interés fueron las enzimas o son las enzimas provenientes de organismos extremófilos tales como G. thermoleoberans, que en el 2003 fue aislada de la fuente de aguas termales del Carrizal, Veracruz. A partir de esta cepa o de este trabajo en el que hay al menos 11 cepas termófilas, se eligió G. thermoleoberans por tener una particular producción de enzima lipolítica de interés. Es así que en el 2005 se realizó la primera purificación y caracterización parcial de esta enzima
así como las primeras pues biosíntesis en disolventes orgánicos para probar su actividad, y se encontró que esta lipasa que se producía por este microorganismo es una lipasa termoalcalófica, es decir, tiene un pH óptimo de trabajo de 9 y una temperatura óptima de trabajo de 55 grados. Y aunque su conversión en síntesis de ésteres en forma de polvo liofilizado fue modesta, de 14 y 17%, sí generó el interés suficiente para pasar a la siguiente estrategia. O sea, ¿cuál es la visión? Tú tienes una actividad catalítica de interés, entonces vamos a plantear diversas estrategias que pueden incluir métodos fisicoquímicos como la inmovilización, la ingeniería del medio de reacción, que implica optimizar, modificar condiciones propiamente de reactor o buscar métodos de biología molecular. Y bueno, en una primera aproximación, allá en el inicio de mi camino en el posgrado, con la doctora Rosa María Oliar del Tecnológico de Veracruz, se exploró la inmovilización de enzimas. Podíamos haber elegido entre varias estrategias de atrapamiento o de una superficie que inclusive incluyeran, valga la redundancia, el establecer enlaces covalentes con la enzima. En ese momento, pensando que era una enzima nativa y que teníamos una producción relativamente modesta, nos decidimos por el sistema de absorción. Adicionalmente, teníamos que aprovechar toda la capacidad de estos clústeres hidrofóbicos en la superficie de las lipasas, que también tendrían que estar en la lipasa de Geobacillus, para poderla inmovilizar en polipropileno poroso. Un polipropileno que tiene un tamaño de partícula de entre 100 y 1000 micras y que es ampliamente reconocido entre la gente que realizamos inmovilización como un soporte noble y barato. Entonces, en este primer acercamiento se logró inmovilizar esta enzima y aumentar de manera importante la termoestabilidad y su capacidad de biocatálisis en disolventes orgánicos. Es así que lo que se reportó en el 2008 en este documento de esta revista era bastante interesante, ya que la enzima soluble no tenía ya nada de actividad residual a partir de los 90 grados y escasamente un 13% a 80 grados, y la inmovilizada todavía tenía capacidad de actividad hidrolítica y catalítica a 80, 90 y 100 grados. Eso fue bastante relevante. Nosotros exploramos en ese momento la inmovilización con tritón. ¿Por qué el uso de este detergente no iónico? Porque las lipasas, como buenas enzimas hidrófobas, tienden a formar dímeros o agregados con estas interacciones hidrofóbicas. Entonces, un detergente de esta naturaleza podría ayudarnos a separar a estos agregados, estos dímeros, y tener a la enzima en su forma activa, cosa que fuimos explorando con diferentes pruebas bioquímicas como la síntesis que ustedes ven aquí abajo. En ese momento se exploró dos esterificaciones, una de cadena corta y una de cadena larga, para la producción de butirato de butilo y de oleato de metilo. Y bueno, fue muy interesante ver que la lipasa inmovilizada en la presencia de tritón en este soporte hidrofóbico tenía hasta 3 veces la capacidad de síntesis comparada con la forma inmovilizada sin el detergente, lo que hablaba tanto de una activación por la presencia del detergente como de la separación de estos dímeros. Bueno, todavía estábamos un poco modestos con respecto a CalB. CalB, que es la lipasa de Candida antártica, fracción B, pues es la reina de la catálisis. Tiene innumerables patentes de Novozymes y Novo Nordisk, y pues bueno, es hoy por hoy la enzima más utilizada en todo el mundo. Bueno, no dejamos de lado también el verificar que nuestros preparados liofilizados tuvieran actividad y cómo la inmovilización en presencia del detergente tenía un aumento bastante interesante con respecto a ello. Pero la verdad es que nos dimos cuenta que no llegábamos todavía a un nivel pues arriba del 70% de conversión para poderla hacer aún más interesante. Nos dimos a la tarea entonces primero de buscar el optimizar la producción de esta lipasa nativa, es decir, analizar los factores que teníamos en este crecimiento de Geobacillus thermoleoborans para poder maximizar la producción. Entonces nos dimos a la tarea de generar explorar estos diseños estadísticos de experimentos utilizando metodología de superficie de respuesta. En este caso particular, un diseño experimental de óptimo, porque teníamos 7 variables y pues es complicado hacer este tipo de planteamientos,
pero son sumamente estratégicos para poder evaluar un amplio intervalo de valores de estos parámetros y lograr la maximización o la optimización de esta producción. En este momento lo logramos, la producción de la enzima de acuerdo a estos factores a modificar estaba regido por esta ecuación y logramos un cambio importante, bastante importante en la producción de la enzima, modificando las condiciones de cultivo de Geobacillus thermoleborans, por supuesto, suministrándole aceite de alto leico como fuente de carbono, y nos permitió no solamente generar este documento donde reportábamos esta aplicación de metodología de superficie de respuesta para el aumento de la actividad, sino algo que fue muy relevante y muy importante. Nosotros nos dimos cuenta que en el medio optimizado no solamente teníamos una mayor actividad superior a un 12 veces, sino que teníamos la expresión de otra enzima que no era del peso que nosotros esperábamos, de acuerdo a lo reportado por Castro Ochoa, y que a diferencia del medio que normalmente estábamos utilizando, un medio reportado por un grupo alemán que en este momento estaba muy fuerte en el estudio de lipasas, veíamos nosotros dos bandas de actividad en este sismograma. Entonces nos dimos a la tarea de buscar quién eres tú la de ahora que hemos encontrado que es de 27 kilodaltones. Esto fue muy interesante porque a raíz de esta incógnita se generó otra sublínea en donde la doctora ahora, la Graciela Espinosa Luna, buscó, clonó, identificó el gen, y clonó a la carboxilesterasa de Geobacillus thermoleborans llamada KSCR11. Esto es muy relevante y, bueno, era algo también esperado porque está reportado que Bacillus y Geobacillus, entre otros muchos géneros, producen o tienen un sistema lipolítico, es decir, al menos 2 o 3 enzimas con capacidad de realizar esta ruptura de enlaces éster y que pudieran tener diferente expresión de acuerdo a las condiciones de cultivo o en las condiciones en las que el organismo se encuentre en la naturaleza. Entonces, bueno, esto ya fue publicado también ya hace algún tiempicito y teníamos aquí a esta nueva CAES. CAES de 27 kilodaltones, también con una capacidad muy interesante de trabajar en altas temperaturas, en pHs elevados y con preferencias de sustrato de cadena bastante amplias, o sea, una capacidad no solamente en las cadenas más cortas, característico de las esterasas, que a diferencia de las lipasas que trabajan preferentemente en sustratos de cadena larga, pues estas lo hacen en cadena corta, pero de manera interesante CAES está trabajando en un amplio rango de longitudes de cadena, lo cual le da unas propiedades bastante interesantes y que actualmente se están explorando en el laboratorio de la unidad del tecnológico. Y pues bueno, ¿cuál era el siguiente paso si ya habíamos buscado optimizar el medio, ya habíamos inmovilizado, estábamos buscando también otras estrategias de inmovilización? Pues ahora el paso lógico era secuenciar, clonar y expresar la lipasa y proponer tal vez algunas mutaciones para buscar la más interesante. De este documento donde se clonó esta enzima, recuperamos y nos quedamos con la construcción llamada LipMat, la forma madura sin el péptido señal, que tenía un rango de trabajo de pH entre 7 y 10 con un óptimo de 9, con temperatura óptima de 40, y la elegimos no tanto por la temperatura, sino por la magnitud de la actividad específica. Si ustedes recuerdan de la lámina pasada, la lipasa nativa tenía 200 unidades, la maximizada o en el medio optimizado tenía 2000 unidades y pues ya esta forma sobreexpresada llegó a 215,000 unidades de actividad específica. Entonces nos dimos a la tarea de probar nuevamente a esta enzima recombinante en síntesis. Y entonces aquí en este momento propusimos una ruta que se entrelazaba para evaluar varias reacciones y varias capacidades de manera simultánea. Entonces, teniendo como eje central el caproato de N-butilo, un éster de cadena corta, nos dimos a la tarea de explorar esterificación para producir, de ácido caproico butanol con esterificación, producir el caproato, evaluar la capacidad de hidrólisis de la enzima, generar acidólisis, es decir, el intercambio o la ruptura con el nucleófilo adecuado, en este caso ácido butírico o ácido caproico, para generar butirato de butilo y de regreso. Al mismo tiempo, exploramos las alcólisis con N-butanol
para poder producir el caproato de etilo y como algo inicial en una primera aproximación a una reacción que es complicada, que no es tan fácil que se dé, hicimos nuestros primeros pininos en aminólisis con benzilamina para poder producir N-benzil caproamida, que es, pues bueno, estos porcentajes de conversión ya fueron mucho mejores. Por supuesto, al tener una mayor actividad específica, muchas unidades por miligramo de proteína, nuestro rendimiento, nuestra máxima conversión, aquí este parámetro, tenía que ser mucho más elevado. Y tuvimos pues sorpresa muy agradable porque las esterificaciones de LipMat liofilizada en hexano superaban para algunas de nuestras reacciones a Calvé e inclusive fue capaz de trabajar casi a la par de eficientemente en gileno. Entonces, eso nos hacía cada vez estar más comprometidos con esta lipasa LipMat. O sea, no querer dejar de lado la nativa, pero evidentemente la capacidad sintética de esta enzima, aún sin purificar, estaba ya a la par de una enzima que tenía millones de dólares invertidos en ingeniería de proteína, patentes y demás cuestiones. Este trabajo también fue publicado en un momento para explorar toda la diversidad de reacciones que yo les comenté. También se hicieron algunos intentos o se exploraron la producción de ésteres de oxima. ¿Y por qué? Porque estas oximas son de altísimo interés en perfumería. Son compuestos que dan olores achocolatados o olores a fresa y entonces son muy, muy solicitadas. Sí tuvimos conversión, hubo algunas cosas interesantes, pero la verdad es que Calvé sí nos ganó aquí y la lipasa de Amano también nos ganó. Sin embargo, nosotros teníamos que seguir explorando, había que seguir explorando porque no podíamos dejar de lado esta enzima, tenía que haber una forma de generar todavía más. Entonces buscamos también, ¿por qué no?, optimizar el medio de producción de esta lipasa recombinante y probamos la recuperación de cuerpos de inclusión. La recuperación de cuerpos de inclusión, los resultados no se los traigo presentando en este momento, no fueron realmente un aumento de actividad, pero bueno, lo del diseño de experimentos en esta optimización sí fue bastante interesante. Estamos recordando entonces que en este proceso de producción tenemos factores que no controlamos y factores que controlamos para poder medir una respuesta. En este caso, la respuesta, pues obviamente era la producción o más bien la actividad específica. Yo necesitaba mucha actividad específica por sobre todo la proteína total de nuestra cepa recombinante. Entonces, solamente elegimos 3 parámetros: la concentración de IPTG, la temperatura y el tiempo de reducción, en un diseño de caras centradas con niveles bajo, medio y alto. En este trabajo solamente logramos una maximización, nunca pudimos ver la caída de la sábana, pero fue muy relevante porque tuvimos un aumento de la producción de 36 veces con respecto a las condiciones no utilizadas y ya de 1.300 veces de la actividad sobre la producción de la lipasa nativa, ya dejando atrás la lipasa nativa por mucho en unidades de actividad. Este trabajo ya no solamente nos agrupaba a nosotros en la Facultad de Bioanálisis, Laboratorio 6 y 7, y al Laboratorio de Bioquímica de la UNIDA, dirigido por la doctora Rosa María Poliar Ross, sino que también ya empezábamos la colaboración firme con la Facultad de Ingeniería de la UAP para estas matemáticas de diseño de superficie. Este trabajo también ya fue publicado. Y bueno, en no solamente reportamos esta expresión mejorada, lo que abordamos fue inmovilizar esta enzima que fue expresada con mayor actividad y volver a probarla en una reacción de esterificación de N-butilcaproato que ya teníamos explorada con la forma no óptima. Y bueno, la verdad es que de manera interesantísima no tuvimos una mejoría en la conversión de gileno, sino solamente en la conversión de hexano. Entonces, bueno, todavía estamos explorando algunas posibilidades de mejora en relación a la lipasa inmovilizada con polipropileno, pero también teníamos que pensar que a lo mejor el mecanismo en el que estábamos buscando, la técnica que estábamos utilizando de inmovilizar en polipropileno, tal vez ya no era la más adecuada para esto. Entonces, había que explorar la inmovilización de esta lipasa, pero ahora por métodos covalentes. ¿Por qué nos habíamos negado? Porque la literatura reportaba en diversos trabajos que esta unión covalente podía tener la pérdida de la capacidad al enlazarse no selectivamente, por ejemplo, como glutaraldehído, este reactivo difuncional, con lisinas de diversas partes de la enzima, dando al traste con la activación de la tapa
o con el propio sitio activo, la cercanía del sitio activo, el codo nucleofílico, todos estos parches hidrofóbicos cercanos, en fin, diversas modificaciones estructurales y por eso no habíamos querido, pero nos decidimos a elegir un método de reticulación entre cruzamiento porque hay muchos trabajos ya recientes acerca de la producción de estos agregados entrecruzados enzimáticos, que son relativamente fáciles de generar. Solamente necesitamos precipitar la enzima en determinadas condiciones, entrecruzar con un reactivo difuncional, como les mencionaba, tipo glutaraldehído, conociendo obviamente la cantidad de lisinas que teníamos sobre la superficie de nuestra enzima, y bueno, la formación de estos agregados entrecruzados en condiciones que también son sujetas de optimización con la posterior recuperación, lavado y centrifugado, y por supuesto la evaluación de esta actividad que había quedado entrecruzada. La verdad es que nos decidimos hacer eso también con un método de superficie de respuesta. En este caso fue un diseño uniforme, reciente, la verdad, de unos japoneses que estaban proponiendo este tipo de diseños para muchos factores, con 10 o 12 experimentos con sus correspondientes triplicados. Aquí, ¿qué encontramos de manera interesante al producir estos CLEAs? No hubo realmente un cambio en la temperatura óptima, pero sí un aumento en la termoestabilidad. La enzima pudo resistir ya temperaturas más altas que la forma soluble oleofilizada y la forma inmovilizada en polipropileno poroso, que era con la que habíamos estado trabajando. Esta termoestabilidad ya evaluada con periodos largos de incubación, pues nos daba un panorama interesante porque teníamos periodos largos de incubación de 50 y 60 grados centígrados con una actividad relativa todavía pues interesante, no tan modesta. También pudimos mejorar muchísimo la capacidad de reuso porque la enzima inmovilizada por absorción en polipropileno poroso aguantaba uno o dos ciclos de manera adecuada, no era posible reutilizarla prácticamente, y los CLEAs ya nos estaban permitiendo alrededor de 6 ciclos con un poco más del 65% de actividad, todavía un poquito allá en el 9º ciclo, y eso es un valor muy, muy importante porque es lo que la hace ser sujeta de interés industrial. En virtud de esta y otras pruebas que hicimos, ya esta producción de CLEAs ya está en la Gaceta de la Propiedad Industrial desde junio del 2019. Ustedes sabrán perfectamente lo tardado que es que las solicitudes de patente se aprueben para que ya sea una patente otorgada. Pero bueno, está ya nuestro proceso para la producción de agregados enzimáticos reticulados y nos da mucho gusto decir que no hay nada en el estado del arte que hable de lipasas termoestables o termófilas de Geobacillus en el mundo. Seríamos nosotros la primera patente de CLEAs de este género para este tipo de enzimas. Esperemos que ya nos la otorguen pronto porque ya es bastante tiempo. Entonces, con todo esto que hemos vivido, ya nos atrevimos a generar un documento de revisión de todas las propiedades del polipropileno como un soporte selectivo para la inmovilización, todo lo que nosotros vimos con el tritón y que ahorita, pues en este tiempo corto a lo mejor se queda plasmado de manera modesta, pero el camino ha sido largo y este documento acaba de salir este año. Y pues bueno, también ya tenemos sometido el documento de los agregados de la lipasa LipMat con todas sus propiedades y pues bueno, tuvimos que esperarnos un poquito para que no nos regañaran los del INPI para haber publicado antes, ¿no? Es interesante decir que no nos hemos quedado ahí, o sea, Geobacillus thermoleberans nos ha dado muchas satisfacciones y lo que falta, pero hemos seguido en la búsqueda de nuevas actividades catalíticas en estos lugares extremos. Nos hemos ido a muestrar a las aguas termales de San José Purúa en Michoacán y también hemos recuperado enzimas del volcán Popocatépetl y de manera pues importante de estas cenizas y de estas aguas termales hemos encontrado al menos 4 cepas de Bacillus productoras de lipasas y amilasas. Nos vamos a empezar en la línea, el grupo de colaboración vamos a empezar a trabajar amilasas y actualmente ya estamos trabajando quitinasas también. Y bueno, de estas cepas que encontramos, nos quedamos con Bacillus licheniformes a la que llamamos VAB01. De ella se identificó el gen que denominamos LipBLV01 de 624 pares de bases que codifica para una lipasa, que ahora ya también le llamamos LipBLV, de aproximadamente 23 kilodaltones.
Esta lipasa resultó de nuestro interés. Comprenderán ustedes que atrás de esto hay diversos trabajos de licenciatura donde varios jóvenes exploraron diversas cepas y nos quedamos con esta, porque esta tiene un pH óptimo de 8, trabajando todavía eficientemente a 9 y 10, y un amplio intervalo de temperatura, ser capaz de trabajar en hidrólisis de 25 hasta 90 grados. Entonces esto se nos hizo sumamente relevante, además de que conserva su actividad intacta en hexano. Por ello, ya nos encontramos ahorita en el proceso ante la Universidad Veracruzana de la solicitud de patente y estamos terminando ya el artículo. Saben ustedes, llenos de actividades. Y no nos hemos detenido ahí. Como parte de esta nueva búsqueda de actividades biocatalíticas a través de otras estrategias, nos hemos involucrado ya en la búsqueda del metagenoma. Es decir, la búsqueda de todo el pool genético de una zona o de una muestra. Este proyecto inició de primera mano en el Cinturón Transvolcánico de México. ¿Por qué esta zona? Porque tiene diversas zonas geotérmicas que son, por supuesto, un lugar óptimo para el crecimiento de extremófilos, una fuente de enzimas novedosas que serán capaces de aplicarse a diversas aplicaciones. Y esos lugares incluyen pues, los azufres, tinabonita, el paricutín, zapichú, y también tenemos la zona geotérmica de los sumeros. En esa zona geotérmica de los sumeros se realizaron secuenciaciones a 15, 50 centímetros con temperaturas en esos suelos de 80, 90 grados. Este proyecto estuvo a cargo de una estudiante de doctorado, de la doctora Rosa María, una servidora y el doctor Rodolfo Quintana. Y se identificaron cepas a través de secuenciación 16S de RNA ribosomal, a través de este tipo de técnicas como el shotgun, y también se hizo una exploración de cultivo, a ver qué podíamos lograr de lo cultivable, porque pues había que maximizar el trabajo y encontrar la mayor cantidad de cepas lipolíticas que se pudiera. La verdad es que las tablas de resultados de esto son muy, muy grandes, pero nos quedamos aquí seleccionando algunas especies. Tenemos preponderantemente Bacillus licheniformes, diferentes cepas de Bacillus licheniformes y de Geobacillus, que están teniendo actividad con algunas lipasas o probablemente esterasas de 26 kilodaltones aproximadamente. Hay toda una caracterización microscópica y macroscópica de estas cepas. Y pues bueno, pasando a la parte ya de la secuenciación, de estas muestras ambientales directas del suelo, se encontraron a través de estas técnicas diversos géneros con los que no hemos podido o no habíamos tenido oportunidad de trabajar, y hay que mencionar que de manera importante y de interés para nosotros encontramos aquí al Encyclobacillus, Bacillus anoxibacillus y por supuesto otras especies de Geobacillus y algunas nuevas como Thermomicrobium, Morella, Calviterricola y Thermodesulfovibrio. Y bueno, se hizo una estrategia de enriquecimiento de medio para poder hacer esta secuenciación un poco más enriquecida, de no quedarnos con lo menos, y resultó que tenemos ahí un pool de al menos 727 enzimas hidrolíticas que pertenecerían a 23 familias de enzimas, entre ellas pues fosfolipasas, carboxilesterasas, lipasas, y de ellas al menos habría 152 sin caracterizar, 31 fosfolipasas, 26 carboxilesterasas y 18 lipasas. Nos vamos a centrar, o estábamos queriendo centrar nuestros esfuerzos en Bacillus y Geobacillus, y bueno, también es interesante mencionar que este trabajo ya fue publicado el año pasado, y a partir de esta base o de esta biblioteca que se queda de Mora González y colaboradores, está el proceso actualmente en el que se está eligiendo una enzima lipolítica bacteriana que no esté reportada y que resulte de interés, para poder realizar análisis en sílico de esa secuencia y, bueno, elegirla para su clonación, expresión y caracterización. Pero imagínense, si esa biblioteca tiene al menos 127 o 700 posibilidades de hidrolíticas en total, pues bueno, hay mucho trabajo por hacer, pero hoy por hoy ya una estudiante de maestría, Alejandra Melina Rusbáez, ya tiene elegida a través de el análisis de Contix, muchos Contix que analizó y que fue capaz de construir como rompecabezas a partir de 2 Contix
separados por muchos contextos entre ellos mismos, una PHB de polimerasa, que está, a lo mejor podría sonar como lejana a nuestra línea, pero también se le considera, bueno, pues es una enzima, pues una hidrolasa también, y vamos a integrar este proyecto porque estos poliésteres, como el polihidroxibutirato, que esta enzima sería capaz de hidrolizar, están teniendo un amplio uso como plásticos biodegradables. Entonces, tal vez ya es momento de empezar a ver hacia otros caminos. Hay otra joven que está estudiando también el doctorado y ella está haciendo una selección de diversas enzimas, ellas sí, particularmente lipasas y esterasas. Y bueno, no les quiero aguar el numerito porque las dos jóvenes se presentan en el Congreso de los Extremófilos que tiene verificativo la semana que entra aquí en La Paz y que está siendo organizado también por académicos del CIPNOR. Pues bueno, este ha sido, en pocas palabras, de manera muy, muy rápida y vuelo de pájaro, el camino que hemos tenido en la búsqueda de estas nuevas enzimas y en el establecimiento de estrategias. Y la verdad es que, aunque los jóvenes que están aquí en esta imagen no estén escuchando, pues bueno, sí está escuchando la doctora Rosa María Oller Ros, que es mi mentora, es mi colaboradora y amiga, muy querida, y otros colaboradores de estos institutos, la Facultad de Ingeniería, nuestra propia facultad de la Universidad Veracruzana y el TECNM Campus Veracruz, con todos estos estudiantes que nos han dado muchas satisfacciones, premios, trabajos y mucho dedicación y mucho esfuerzo y mucho entusiasmo. Jóvenes de licenciatura, de maestría y de posgrado y pues que siempre están presentes en nuestros trabajos y pues bueno, yo les agradezco su atención y una disculpa por las fallas técnicas totalmente fuera de mis manos. Gracias. Muchísimas gracias por la presentación. En tan poco tiempo, como se ha mencionado siempre en nuestra academia, nos has podido exponer todo tu trabajo, toda la línea de investigación. Entonces, bueno, gracias por eso. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Quien tenga una pregunta puede hacérmela a través del chat o también puede abrir su micrófono y hacérsela directamente al ponente levantando la mano. Entonces, bueno, mientras esperamos a que haya preguntas del público, a mí sí me gustaría participar, me llena de emoción, sobre todo porque conozco el lugar de donde nació, ¿no? Todo lo que has desarrollado. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte, después de estas estrategias moleculares que siguieron y que encontraron que cuando hacían una sobreexpresión había cuerpos de inclusión, ¿intentaron alguna manera de reactivar esos cuerpos de inclusión? Porque el inconveniente principal de esos cuerpos de inclusión es que pues no está activa, ¿no? La proteína. Es correcto. Sí, fue un diseño inclusive estadístico de experimentos para varias condiciones. Sí terminamos en lo característico de 8 molar de urea y un replegamiento con diafiltración. El joven que realizó fue una tesis de licenciatura, sí recuperó los cuerpos y pudo plegar con algunos buffers y dializando la urea con ultrafiltración, pero no teníamos más actividad específica que la lipasa que ya teníamos expresada y que quedaba de forma soluble. Entonces era demasiado trabajo, demasiados reactivos y en ese momento estábamos empezando a voltear a ver hacia los CLEAS y ya no, la verdad lo detuvimos porque la premisa era si teníamos mayor actividad específica porque nos podía funcionar como paso de purificación ya que eso estaba reportado previamente. Y a veces el desnaturalizar con urea y luego volver a replegar con estas técnicas de diálisis, plegar a la enzima preferentemente por encima de otras y entonces funcionar como paso de purificación. Entonces, no tuvimos un factor de purificación elevado, el porcentaje de recuperación pues era más o menos modesto, pero la actividad específica no fue superior. Entonces, eso nos dejó plantados en un momento, dijimos, no, hasta ahí le paramos, el joven se tituló, aprendió mucho, se presentó a su congreso y hasta ahí. Generamos una idea de un maestro en ciencias, un doctor en ciencias muy exitoso y que bueno, pero no, ya no lo continuamos.
Ok, muchas gracias. Le voy a ceder la palabra a la doctora Hernández, que tiene una pregunta para ti. Adelante, Pati. Buenos días, es que tengo la computadora de lado. Bueno, buenos días. Pues muy bonita tu presentación. Sobre todo, más que hacerte una pregunta, yo quiero alentar a los estudiantes porque en el curso del tronco común de bioquímica, ahorita estamos viendo precisamente proteínas y hoy vamos a empezar catálisis. Entonces, pues yo esperaría que ellos tuvieran muchas dudas y que preguntaran. Y si no tienen preguntas, pues ya saben cómo les va en el examen, ¿no? Entonces, ojalá que preguntaran mucho, porque la verdad estuvo muy, muy didáctica tu presentación, ¿no? Para precisamente, pues de eso se trata, de que ellos puedan ver otras cosas, pues del área de biotecnología, para los que van a estar en nuestra academia, pero en general a todos los demás, pues creo que fue una presentación no tan a profundidad, pero que sí que puedan ver diferentes áreas, precisamente porque es su uso, manejo y preservación de los recursos naturales, y creo que pues tu trabajo ejemplifica perfectamente eso. Es correcto. La idea es un poco como doble, ¿no? Generar este panorama general para las personas que no están involucradas en catálisis, al mismo tiempo presentar ante la academia, ustedes como catedráticos, pues esta línea de investigación, porque nosotros siempre estamos buscando colaboraciones y abiertos a la colaboración, pues, parte de la directriz o de la fuerza directriz que nos llevó a integrarnos a esta red mexicana de organismos extremófilos para empezar a generar colaboración y pues bueno, ahí vamos en buen camino, ahí vamos en buen camino. Gracias. Muchas gracias. A ver, aquí la doctora Vilchis tiene una pregunta. Adelante, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tu excelente exposición didáctica y muy coordinada en un ejemplo de mucho trabajo y de logros, ¿no?, alcanzados. Mira, yo no trabajo con eso, pero me llama la atención mucho el que tus enzimas sean liposolubles y tan liposolubles que incluso son todavía activas en solventes como el hexano y el chileno, ¿no? Que dijiste que has obtenido todavía actividad. No sé mucho de las lipasas, pero como uno se imagina, pues si ellas van a actuar sobre cosas que son liposolubles, pues no está tan descabellado que la parte activa también tenga cierta liposolubilidad o que se exponga, ¿no? Me imagino que cuando están en esos medios, pues están expuestos para poder trabajar sobre el sustrato más fácilmente. Y también me imagino que la parte que probablemente no es tan liposoluble, pues tiene que anclarse, ¿no? Porque en el caso de las células, pues tienes un medio generalmente hidrófilo, ¿no? O hídrico. Entonces, también desde ahí me imagino que cuando están ancladas a esos sustratos con lo que obtuviste, pues suena un poco más similar a lo que deben tener en su medio natural, ¿no? Un anclaje en membrana, un anclaje de una superficie, y también cuando les pones esta, no me acuerdo qué molécula era, pero una corta, para que se anclen entre ellas, pues también aumente, ¿no? Porque de alguna forma, pues es un poco el hacer un poco estables estos, ¿no? Entonces, bueno, son elucubraciones que, bueno, ya me aclaraba. Eso es una. No, claro que bueno, sí, es así como no, muchas gracias. Es muy interesante. La verdad es que la estructura tridimensional de estas enzimas ya tiene probado para muchas que se han incluso cristalizado y analizado por difracción de rayos X, todos estos que le llaman parches hidrofóbicos. Entonces, no es que sea nada más de un lado o que nada más sea en la vecindad del sitio activo, que hay unas zonas cercanas al sitio activo muy importantes y en la propia tapa para poder permitir esta apertura, el cambio de 80 aminoácidos. No, estas zonas están distribuidas como parches, ¿sí? Patches, así literal lo dice la literatura. Y entonces estos parches hidrofóbicos, que son en algunas enzimas particularmente grandes, permiten esta interacción con estas interfaces.
en el medio natural hay una interacción en la interfase de lo acuoso, donde está la célula viviendo, y el sustrato, que a lo mejor está en pequeñas gotas. Este fenómeno, que se llama activación interfacial, se da precisamente cuando el sustrato pasa a la concentración micelar crítica, y entonces pasa de estar en muy baja molaridad, dependiendo de la longitud de cadena o del tamaño del peso molecular, hay otras condiciones, su solubilidad, pues, pasa de estar en una concentración muy bajita, micro, nanomolar, a una concentración que ya le permite formar micelas, y entonces la enzima, con estos parches hidrofóbicos y la hidrofobicidad de la tapa, reconoce y se abre. Entonces esto está estudiado desde hace mucho tiempo, y es una característica que mucho tiempo se manejó para distinguir entre lipasas reales y el resto de las enzimas lipolíticas, como las carboxilesterasas, que no presentaban esta hiperactivación, sino que había un aumento ahí, una velocidad más o menos pues, exponencial o asintótico en algún momento con respecto al sustrato, pero no era característico, es otra cinética, es otro tipo de cinética que se estudia para las enzimas, un modelo, si no estoy equivocado, para entender el modelamiento con respecto a eso. Y es que son parches hidrofóbicos, así se le conoce, como zonas parches. Okay. Una última cosa que te quería preguntar. ¿Han pensado en usarlas, por ejemplo, en los casos de derrames petroleros? Porque me parece que podrían ayudar en alguna manera. Si van a aplicar en plásticos, bueno, pues ahí casi no es plástico, pero es parecido. Entonces, pues eso sería muy interesante, sobre todo en la zona donde están trabajando ustedes en Veracruz y todo ese lado que es súper cochino en relación a los derrames. Están ocurriendo. Sí, efectivamente, también hemos iniciado trabajos de bioremediación. La verdad es que ahorita empiezan las preguntas y digo, ay, me quedo corta, no puse el trabajo de Jonathan. Es un joven que se puso a hacer MEOR, ¿no? Recuperación mejorada del petróleo, todas estas enzimas, de estas cepas lipolíticas, porque tenemos un pool de cepas grandes y apenas estábamos empezando a explorar la bioremediación, pero con las cepas, como trabajar como inóculos, que es como normalmente se está manejando. Sí, la visión es que sí queremos encaminar esos CLEAs a ver si podemos aplicar la bioremediación, y estamos viendo a ver con quién trabajamos nanopartículas magnéticas o algo así que nos permita recuperación más rápida. A ver si algún estudiante de nosotros se anima, que no hemos podido todavía iniciar la síntesis de nanopartículas magnéticas para poder inmovilizar y tener una manera más fácil de recuperar. Sí, ahí andamos en el camino también. Muchas gracias, saludos y felicidades. Gracias, al contrario. Muchas gracias. Aquí tengo unas preguntas en el chat. Me dice Selene, buenos días, gracias por la presentación. Y su duda es, ¿para qué tomaron muestras de zonas volcánicas y con azufre? Ay, creo que lo del azufre fue por mala dicción mía. Hablaba de que en ese cinturón volcánico está la zona de los azufres, ¿no? Eso en relación al azufre. Y de las zonas volcánicas, pues fue de nuestro interés. Estaban esos momentos que estaba la erupción del Popocatépetl y estaban las cenizas, y fue meramente curiosidad de una colaboradora, la doctora Graciela, la doctora que está trabajando con la carboxilesterasa, que fue y recuperó ceniza. También otro estudiante de nosotros, doctora, estos jóvenes están interesados en los ambientes extremos, y los chicos se interesan, entonces traen el bote, o mi tío vive a Faldas, pues fue y recuperó, y entonces es así. A veces es porque surge la inquietud, y pues resultó que ahí está Bacillus dequiniformes, que crecen muy bien, temperaturas bastante altas, y ahí está la lipasa en camino ya también de patentarse. Muy bien, muchísimas gracias. Carmina Benítez nos pregunta, tiene una duda, ¿cuál es el beneficio del arreglo alfa-beta de la lipasa para su acción? Bueno, no sé si decir que sea un beneficio. Todas las serinhidrolasas tienen ese plegamiento que se le llama alfa-beta canónico, ¿no? Es una característica particular que por supuesto genera estabilidad, pero la tienen otras serinhidrolasas que no son tan termoestables, ¿no? Un arreglo de hojas beta casi paralelo, con tal vez algún quiebre, algunos ángulos
dependiendo de la especie, y una serie de hélices alfa unidos por giros gamma, giros beta, ahí con sí bastantes variaciones en la cantidad de prolinas, ¿no? Lo que hace que cierre bastante la alfa hélice y entonces eso compacta la estructura. Tal cual, así como decir, es que tiene plegamiento alfa beta y por eso es su beneficio, su ventaja, no exactamente. Es todo el arreglo de esos diferentes motivos que genera esta termoestabilidad, porque, repito, este plegamiento alfa beta es característico, canónico, general de muchas hidrolasas, particularmente las serinhidrolasas, las que tienen una serina en el sitio activo. Muchísimas gracias. Bueno, me parece a mí fascinante también pensar en las aplicaciones, ¿no? Y ahora que nos decías que las patentes, Sí. y que muchas veces es súper tardado, ¿no? Tener una patente y que a uno como investigador le desespera muchísimo porque no puedes publicar tu trabajo o difundirlo sin antes, pues, preguntar, ¿no? Si lo puedes hacer. ¿Para ustedes ha sido muy complicado? ¿Tienen un departamento ya que les ayude con las patentes o lo hacen de manera individual? No, en absoluto. En la primera, la de los CLEAS, la que ya está en Gaceta, yo como personal de la Universidad Veracruzana fui invitada por la doctora Rosa María Olear del Tecnológico porque primero empezamos el camino allá con la oficina de TecNM. Ya estaba caminando la oficina de vinculación para patentes de registro de la propiedad intelectual en la Veracruzana, pero no teníamos consolidado el constructo, o sea, no estaba construido totalmente el plásmido, estaba el joven en esos momentos. Entonces decidimos empezar de aquel lado y ahorita ya caminamos y no, la verdad es que tengo que decirlo, la gente del INPI de Veracruz lo atiende uno de manera personalizada, los enlaces de la Universidad Veracruzana nos atienden de manera personalizada en un seguimiento puntual porque es un indicador muy importante para la universidad de tener, siendo ya la idea de transferir, no de quedarnos nada más en esta generación de conocimiento que es importantísimo y fundamental, pero tenemos que dar el siguiente paso. Y no, las puertas están totalmente abiertas, tenemos todo el apoyo de la UB. Muy bien, muchas gracias. Aquí nos pregunta Selene, se disculpa por la pregunta básica, yo creo que no hay por qué disculparse por ninguna pregunta, es una pregunta Yes. valiosa. Nos dice Selene que qué aportes pudiera tener para la salud Qué una buena proteína de pregunta. este tipo. Qué buena pregunta, porque sí puede tener muchos. De entrada, es una enzima que nosotros tenemos y que, inclusive, si no estoy equivocada, no ha sido de mi expertise, no me he enfocado a eso, pero puede haber inclusive algunas enfermedades que tienen que ver con que las lipasas no se expresen de manera correcta, no se plieguen de manera correcta, lo cual es un problema, funcionamiento gastrointestinal, ¿no? De metabolismo, de captación de triglicéridos, etcétera. Se han utilizado inhibidores de lipasas como mecanismo para evitar la absorción, ¿no? Pues ya que los triglicéridos no los puedes absorber. Nosotros absorbemos la forma que tiene hidrólisis 1,3 del triglicérido y la mayoría de las lipasas se hidrolizan así y se queda el glicerol con un ácido graso en la posición 2 y es lo que tú puedes absorber, lo que se reconoce. Entonces se inhibe a las lipasas humanas para que la gente no absorba la grasa, ¿no? Hay un medicamento por ahí que no me acuerdo su marca, que funciona más o menos así. Orlistat. El Orlistat es un inhibidor de lipasas. Y bueno, ya en la aplicación se usan en biosensores. Las lipasas se utilizan en biosensores, ya unos biosensores bastante avanzados, para la detección de triglicéridos, o sea, tienen aplicación diagnóstica. También queremos hacer eso nosotros porque estamos en una facultad de química clínica, se forman profesionales del diagnóstico en el laboratorio y ha habido interés, nada más que como sí tiene que haber ciencia de materiales, tenemos un instituto, a lo mejor ustedes lo conocen, Microna. Estamos ahí en pláticas, queriéndonos acercar para intentar ver lo de un biosensor, que no, la parte del sensor no es nuestro expertise, pero hay gente que hace
química supramolecular, muy, muy interesante en nuestra facultad de Microna, y pues tal vez pudiera por ahí. Pero sí, aplicación y relevancia, ambas. Perfecto. Muchísimas gracias, Guadalupe. Pues antes de cerrar, me gustaría darle la palabra a la doctora Elena Palacios, quien muy amablemente fue quien nos enlazó contigo. Entonces, Elena, si gustas abrir tu micrófono, adelante. Sí. Listo, ¿me oyen? Sí, Perfecto. Muy bien. Muchas gracias, Ana. Les agradezco la invitación a la doctora Sánchez Otero. Y más que una pregunta, porque pues me gustaría comentar algo más personal. La doctora Sánchez Otero, Lupita, para mí, nos conocemos desde que tenemos 15 años. Hicimos la vocacional juntas. Estuvimos en la licenciatura juntas, ella en química, yo en biología. Ella me pasaba sus apuntes porque ella es mucho más organizada que yo, tomando apuntes. Y me da mucho gusto que casi 40 años después estamos reuniéndonos otra vez para trabajar juntas. Y pues en un tema que es otro de las líneas que maneja Lupita, que es lo que es síndrome metabólico, junto con la doctora Rosa María Oliart, que me parece va a dar una plática más adelante también. Y pues ahora sí que los jóvenes que están ahorita ahí en la maestría, doctorado, pues ahora sí que volteen a ver a sus compañeros, no son su competencia, son sus posibles colaboradores dentro de 10, 20, 30 años, véanlos como tal, llévense bien con ellos. Y pues una vez más agradezco a la Academia de Biotecnología que nos haya permitido este espacio. Pues muchísimas gracias, ¿no? A ambas, me encanta. Sobre todo esto que comentas, Elena, justo nos acaba de pasar a Lupita y a mí, porque ambas andábamos en la unida, en las mismas temporadas, entonces tal vez si la veo en persona me voy a acordar súper bien de ella. Ella dice que se acuerda de mí, seguramente porque yo siempre he sido súper escandalosa, entonces debe de tener por ahí un recuerdo. Y me da muchísimo gusto también, que estén ambas. Pronto también vamos a tener a la doctora Uliart entre nosotros. Va a ser un gusto recibirla. Entonces, bueno, pues gracias a todos. Ya estamos justo sobre la hora. Lupita, te vamos a mandar una constancia para agradecer tu participación de parte de nuestra academia. Y bueno, agradecemos mucho que estés aquí y eres bienvenida y en cualquier momento que podamos tener interacción, pues con todo gusto. Me pidió la doctora Kitty tu correo, se lo voy a pasar, porque está adelante, sin problemas. interesada en tu trabajo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, gracias a toda la academia por el espacio y permitirnos presentar nuestro trabajo al día de hoy. Agradezco y pues esperamos que continuemos y que avance la colaboración. Seguramente. Gracias. Hasta luego.